En esta oportunidad, gracias a Modusil y a Sistema de Bibliotecas, tenemos la oportunidad de escuchar a un egresado de nuestra universidad que, gracias a su desempeño académico, ha tenido premios en nuestra universidad y también fuera. Ha ejercido su carrera de negocios y ha enseñado también en nuestra universidad en su época juvenil. Eh, Tuve el gusto de conocerlo cuando estaba yo siendo coordinador de humanidades y conocí a Fernando Iberico. Así que doy cuenta de toda su solvencia académica, institucional y profesional. Y entonces este tema que tiene entre manos, creo que lo maneja muy bien, así que creo que se lo podemos dejar para que él mismo nos diga cómo va a llevar a cabo su charla, ¿no? Muy bien. Gracias, Fernando, por conectarte. Te dejo Hola entonces. Enrique. Sí. Sí, Enrique, muchas gracias por la presentación. Bueno, primero, este, agradecer a todos los que están conectados. Yo sé que este no es una fecha y hora necesariamente bien atractiva. eh, y una de las cosas que yo quería hablar el día de hoy es un poco hacer un conversatorio sobre finanzas personales. Yo dentro de unos minutos me voy a poner la cámara. No se preocupen por eso. Y algo que sí quería resaltar, dado que somos pocas personas en el webinar, darles el micro a ustedes sobre aquellas preguntas que ustedes tienen sobre finanzas personales. Yo de verdad he visto cómo en los últimos años, a nivel de eh, medios de comunicación y canales digitales, ha ganado relevancia bastante las finanzas personales, las inversiones y algunos consejos que a ciertas personas hacen para mejorar un poco eh, la situación financiera de cada uno, ¿no? Yo creo que hay mucha información en los medios. Creo que cada uno de ustedes puede ser un consumidor de esta información y yo quiero partir de ese punto, ¿no? O sea, no hacer algo muy sencillo y básico en este webinar, sino ir directamente a aquellas preguntas y consultas que ustedes tengan para que les pueda dar yo una perspectiva, obviamente, de mi experiencia laboral y de la gestión misma que yo tengo de mis finanzas personales, y también una visión que puede dar Enrique de profesor y que obviamente tiene él de docente, ¿no? Creo que esa parte también es muy importante y darles un poco la oportunidad a ustedes para que nos puedan escribir o nos puedan dar las consultas debidas de las preguntas que ustedes tengan acerca de las finanzas personales o si hay alguna otra duda sobre lo que pueden venir de inversiones. Nada, eso es lo que quiero decir y nada, el micro es de ustedes para que nosotros podamos revisar todas las dudas que tengan. O pueden tomar el micro, no tengo ningún problema. Comienzo yo para que un poco darles un poco de espacio a los que están escribiendo. En mi época era los ahorros, ¿no? Los ahorros eran, digamos, el chanchito, la alcancía, la libreta del banco, era mi futuro, era yo estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Creo que ya la libreta de ahorros no tiene el mismo fin, ¿no? Ya son otros medios, otros canales en los cuales uno tiene que pensar el futuro. Entonces, ¿cuáles son los otros canales que tú ves, Fernando, que para personas de mi edad, un poco, quiero hablar por experiencia personal, ¿no? Tú aconsejarías, ¿no? O sea, personas ya próximos a retire, ¿no? Entonces, ¿cómo aconsejas las cosas? Mira, la parte de los ahorros sigue siendo una parte fundamental, o sea, eso no ha cambiado en el tiempo. Lo que sí ha cambiado son los vehículos
por el cual se canalizan los ahorros. Actualmente, dado que casi todos nosotros hemos crecido eh, en una economía donde siempre se nos había enseñado que los bancos o las entidades financieras eran los canalizadores principales de los ahorros, eso ya no viene siendo así, ¿no? El mundo se ha complejizado un poco más, existen vehículos más adecuados para que esos ahorros puedan transformarse en inversiones que puedan dar una rentabilidad riesgo-retorno más elevado. Y va a depender mucho, obviamente, del apetito de riesgo que tenga la persona y del horizonte de plazo, pero más allá de todo eso es conocimiento e inversión en capital humano de cada uno de nosotros, ¿no? Creo ahora que la mayoría de ustedes sabe que la bolsa de valores, y cuando digo bolsa de valores hablo sobre los mercados financieros globales más que el local, son, creo yo, el medio más importante por el cual uno puede rentabilizar esos ahorros o esos excedentes de dinero a largo plazo, ¿no? Creo que yo eh, aconsejaría bastante a las personas, más allá de esos mecanismos, primero informarse bastante sobre cómo funcionan los mercados financieros, tener una sensibilidad sobre la personalidad de cada uno de ustedes y que esto se pueda ver de alguna manera sostenible. Yendo a la pregunta de Enrique, para una persona que ya está en el retiro o cerca al retiro, es bien difícil ya aconsejar tomar mucho riesgo, ¿no? Ahí yo creo que ya la situación es totalmente distinta. Eh, sí creo que una persona que tiene que ser responsable con lo que hizo en toda su vida debe evitar en lo posible caer en la tentación de poder eh, hacer, hacer locuras con su dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomendaría bastante. Gracias, Fernando. O sea, no puedo festinar mis ahorritos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, como verán, Fernando me dice cautela, profesor Espinosa, usted manténgase ecuánime, ¿no? No vive el carnaval, porque si vive el carnaval, después va a vivir la pobreza. Muy bien, entonces ahora sí, para personas que sí tienen un futuro promisorio y largo, entonces yo creo que sí pueden lanzar sus preguntas. A ver, a viva voz, si quieren, por favor, el expositor está ahí al micro, o sea, está captando todo con sus audífonos, o de lo contrario lo escriben, no tengan ningún problema, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, adelante. ¿Alguien quisiera una... Conviene que diga que estuvo vinculado por años Iberico a estas oficinas de riesgo, ¿no? Ya, qué bueno, ya Ahora lo sí. podemos ver, ya lo podemos ver al señor Iberico. Muy bien, señor Iberico. Entonces, yendo, él sabe un poco cómo funcionan los fondos mutuos, en fin, las inversiones a plazo fijo, lo- lo- los blue chips, ¿no? En fin, las acciones. Sí, Y hay después, algo que también, hay algo que también quería decir, sobre todo a los que estamos en este seminario, ¿no? Eh, el principal vehículo que nosotros tenemos es el capital humano y todos ¿Mm? nosotros de alguna medida lo estamos haciendo al poder pasar tiempo en la universidad y poder estar dentro de estas sesiones, ¿no? Entonces, creo que es algo que también no se hace mucho énfasis, la inversión de capital humano que nosotros hacemos. Y la verdad que la forma como ustedes gestionen sus carreras y sus decisiones en general sí va a tener repercusión eh, en su calidad financiera, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta.
Qué bueno que nos animas a ser responsables, Fernando. Sí, Y sí, o sea, de hecho cada persona tiene sus propias preferencias, ¿no? Hay personas que quieren ser profesionales, otras personas que quieren ser empresarios. Independientemente de la ruta que nosotros escojamos, la inversión en capital humano tiene que verse de alguna manera, ¿no? Uno a veces escoge ciertas rutas de acuerdo a sus preferencias y a las oportunidades y el contexto que cada uno vive, pero lo importante es que cada uno tiene que hacerse responsable de eso. muy bien. ¿Y es época de invertir, tú dirías, o estás cómo ves nuestras sociedades? O sea, yo sí veo una oportunidad de invertir siempre, ¿no? O sea, tratar de desacoplar bastante el... Ya, perfecto. Sí, ya. Entonces, lo que estaba diciendo era que es muy difícil hacer lo que nosotros conocemos como market timing, ¿no? Es decir, buscar el mejor momento para poder invertir. Eh, Creo que en general existe un consenso muy amplio sobre que la mejor manera de poder tener una estrategia sostenible es estar invertidos en el mercado todo el tiempo, ¿no? De una manera responsable, ¿no? Existen distintas estrategias, pero sí recomendaría que más allá de las noticias y a veces el ruido que existe en los medios de comunicación sobre los riesgos y los problemas, siempre uno tiene que invertir, ¿no? De hecho, esa es la lógica detrás de los fondos de inversión, tanto sean fondos mutuos, AFPs o inclusive los mecanismos que nosotros podamos crear indirectamente, ¿no? O sea, siempre tratar de estar invertidos, buscar una estrategia eh, sostenible y que esto se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Eso creo que es lo mejor que podemos hacer como personas responsables de tomar riendas de nuestro propio destino, ¿no? Esto puede ser en general, no solamente hablo de la bolsa de valores, sino también pueden entrar acá depósitos a plazo, cuentas corrientes de alto rendimiento, depósitos sencillos, todo lo que en general sea una forma de gestión activa por nuestro lado, nos va a ayudar un poco a mantenernos invertidos, ¿no? Pero para hacer esto hay ciertas precondiciones, ¿no? O sea, no es que esto sea el primer paso, ¿no? El primer paso es lo más básico, es literalmente saber si tus ingresos y tus gastos al final del día o al final del mes te dan negativo o positivo, ¿no? O sea, siempre tratar de ser un poco espartanos y gastar menos de lo que nos ingresa va a ser siempre una muy buena opción. Lo otro es saber el endeudamiento que tiene cada uno de nosotros, no estar muy endeudados. En lo personal, por ejemplo, yo no tengo deudas y siempre trato de machar deudas con los activos que yo tengo. Entonces, si uno ya tiene esas precondiciones trabajadas y manejadas, es donde ya uno puede usar esos excedentes o esos ahorros que generamos mes a mes, fruto de nuestro trabajo y de nuestra profesión, para poder invertirlo o mantenerse invertido en el mercado, ¿no? De alguna u otra manera. Hay dos preguntas que han sido escritas en el chat. Ujú. Una es de Gabonel y la otra de Yaidi. ¿Puedes responderlas? Sí, es que no las puedo leer porque por alguna Yo las razón. Sí, digo. sí. En su experiencia, este es de Gabonel, Gamero. Ujú, En su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes en las finanzas personales? Esa es la de Gabonel. ujú. Eso es una Así muy que buena pregunta. Em, y de verdad que primero aplaudo bastante que pueda haber ese tipo de preguntas porque creo que ayuda mucho. Y la verdad es que la respuesta va a venir por el lado más emocional y de comportamiento de la persona que por el lado racional. Si algo podemos nosotros, los que nos dedicamos a la parte de finanzas y tenemos cierta experiencia viendo los mercados financieros y gestionando dinero de personas,
es que los errores más importantes que pueden haber son por el lado emocional, ¿no? Y es algo que nosotros no nos enseñan en las universidades, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy bien que cuando hice mi curso de finanzas corporativas, lo primero que me hicieron hacer es, miren, este es el portafolio, esta es la expectativa de retorno, esta es la deviación estándar, forma tu portafolio óptimo. Y la verdad es que la gente en el mundo real no se comporta necesariamente como en la teoría te dicen, ¿no? Y lo más importante es eh, tener los sanity checks que nosotros podamos tener en el lado emocional. El dinero en general, la gestión del dinero suele hacer brotar a las personas los miedos, las expectativas, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo te diría que lo principal o el principal error que puede tener es cómo el dinero nos afecta en las decisiones que tomamos nosotros, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que trabajar en la persona, ¿no? Y eso es algo que no está en ningún currículum de ninguna universidad. Hay un campo muy fructífero que se llama el estudio de las finanzas conductuales o de la economía conductual, que trata de demostrar en parte con los trabajos pioneros de Kahneman y Tversky, que son premios Nobel de economía, que son psicólogos, sobre que las personas no necesariamente toman las decisiones más racionales en entornos de incertidumbre, ¿no? Entonces yo te diría que todo lo que son sesgos, todo lo que son problemas de poder procesar información o de influencias son los principales errores, ¿no? Ejemplo, eh, tomar decisiones solamente movidos por la decisión de ganar más dinero, ¿no? Sin evaluar los riesgos, ¿no? Esto es lo que se le llama sesgo de confirmación, aquellos sesgos que nos permiten ver aquellas oportunidades de inversión solamente el retorno y no necesariamente el riesgo, ¿no? Eso es uno de los ejemplos, ¿no? Pero como te digo, creo que la gestión de las emociones, la forma como nos conducimos en nuestra vida es el principal error que nosotros vemos en finanzas. Muy bien, vamos con otra. Buenas tardes. Sí, para personas jóvenes, ¿en qué tipos de fondos podría recomendar invertir o ahorrar? Y otra, Mira, sí, 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 esa dime. por... Ya, adelante. Mira, yo lo que podría recomendar, y eso es algo que creo que uno debería eh, poder hacerlo con el tiempo, ¿no? Ir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué es lo que yo recomendaría en general? Eh, Ir a los mercados públicos, que son los mercados financieros que todos tenemos acceso. Hay todo un asset class, o como nosotros llamamos clase de activo, que son mercados privados, trataría de evitarlo, primero porque existen un ticket mucho más alto, son para personas un poco más sofisticadas, iría a los mercados públicos y dentro de los mercados públicos iría a los mercados globales, no necesariamente al mercado peruano. Existen muchos mecanismos para poder ganar exposición a los mercados públicos globales a través de fondos mutuos o a través de lo que se llama ETFs, que son índices que cotizan son instrumentos que básicamente replican los índices principales de las bolsas mundiales y tener inversiones periódicas, por ejemplo, cada 3 meses, cada mes, y que uno va aportando en el tiempo independientemente de lo que da el mercado. Existen varios estudios que demuestran que esa es la manera más eficiente eh, de poder uno tener exposición a los mercados internacionales, ya sea invirtiendo en ETFs o en índices como el S&P 500 o en índices globales como el MSCI World. Yo sé que son un poco el vocabulario que nosotros manejamos, pero en general existen diferentes índices que nos permiten tener exposición a los negocios o los negocios más rentables del mundo. eh, yo sí creo que en los últimos 10 años hemos tenido un estancamiento en la bolsa local, producto de la baja liquidez y de, obviamente, las expectativas económicas como consecuencia del ambiente político. Y sí trataría de buscar esa exposición a mercados globales y que no solamente me quede en Perú. Eso puede ser hecho a través de fondos mutuos, a través de ETFs, a través de fondos de inversión que tengan ese grado de exposición. Obviamente va a requerir el costo, obviamente si uno lo hace uno mismo va a ser más barato de que si uno lo terceriza hacia terceros,
pero buscaría aquellos fondos que tuvieran las estrategias más sencillas de entender y los que tengan los costos más bajos, ¿no? Eso es lo que yo haría. Gracias. Otra, no tengo nada, entre comillas. Ujú. A veces es difícil tener una liquidez considerable para ciertos proyectos. O sea, si no tengo deuda, no tengo Sí, nada. o sea, yo creo que eso es parte de las precondiciones de poder invertir, ¿no? O sea, primero creo que uno tiene que ver su situación. Si uno no puede, después de cierto análisis, eh, invertir ciertos excedentes, porque no tienes excedentes, lo primero que uno tiene que hacer es tener esos excedentes. Entonces, ya ahí el paso sería ver por qué mis ingresos no me dan como para tener esos excedentes y trabajar bastante de por qué no tengo esos ingresos, ¿no? Y sobre el otro, los gastos, ¿no? También qué está dentro de mi control, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo recortar de manera sostenible para tener ciertos excedentes, ¿no? Mientras no pueda resolver esa ecuación de ingresos menos gastos es igual al ahorro o excedentes, yo no recomendaría poder invertir. Si no tienen endeudamiento, deuda, es muy bueno, pero primero trataría de ver hasta el punto donde pueda tener excedentes que me permitan invertir. Y algo que no había resaltado es cuando uno está invirtiendo, es siempre bueno, recomendable tener un fondo de emergencia, ¿no? Porque siempre existen cosas que pueden pasar en la vida que nadie tiene un control debido. Este fondo de emergencia no necesariamente tiene que tener un número determinado, obviamente va a depender de cada situación de cada persona, pero sí recomendaría que este fondo de emergencia pueda ser monitoreado y pueda ser construido en el tiempo y que esté ahí para casos de emergencia, porque en la vida sí pasan esas cosas. Y antes de invertir, yo primero me enfocaría en resolver esa ecuación que les dije de ingreso menos gasto es igual a exceso de ahorros y tener un fondo de emergencia, ¿no? Antes no lo haría, ¿no? Gracias. Otra pregunta de Héctor. ¿Cómo puede un estudiante construir un buen historial crediticio desde temprano? ¿Cómo ves la evolución de las finanzas personales en la era Sí, digital? sí, ¿Es ya puedo ver ya evidente? las Allá, preguntas. allá. Bueno, mira, o sea, el historial crediticio lo que refleja es la reputación de las personas de cumplir sus promesas. A- Así de simple. Y el historial crediticio es solamente pagar tus deudas, ¿no? Ya sean estas con entidades financieras o sean con otras personas. Entonces, la mejor forma de construir un historial crediticio es cumplir con su palabra, ¿no? Y que tu palabra realmente para ti valga la pena, ¿no? Existen varios sistemas dentro del sistema financiero que miden eso, ¿no? Infocor, también existen clasificadoras de riesgo que también miden el historial crediticio. Y la única forma es cumplir con lo que uno promete. Si uno tiene una tarjeta de crédito, uno tiene que ser consciente del interés que le cobran por el uso de la tarjeta de crédito. Voy a hablar de mi caso personal. Yo tengo una tarjeta de crédito desde los 23 años y en lo personal, no digo que necesariamente eso lo tengan que hacer, todos los meses yo pago la deuda de toda la deuda que me genera mi tarjeta de crédito. Por ende, yo pago casi el interés mínimo. No es que me aplica el interés que en la tarjeta de crédito te dice que uno tiene que pagar. Esa es una de las mejores formas de poder hacer historial crediticio. Otra forma es cuando, por ejemplo, uno toma una deuda para comprar un activo, ¿no? En mi caso fue, en algún momento tomé una deuda de crédito vehicular, donde yo dije, oye, voy a tomar una deuda 3 años a este pago y lo pagas todo puntual. Es una forma de generar un historial crediticio porque cumples con lo que prometes. Obviamente te informas, tratas de cotizar con otros bancos y ves cuál es el que te da mejores tasas y mejores condiciones, porque al final el mercado es competitivo en alguna medida para poder tener como consumidor las mejores condiciones, ¿no? Entonces al final es, como le digo, el mejor historial es el que tú cumples con tu palabra. Y sobre la evolución de las finanzas personales en la era digital,
Creo que esto facilita mucho, ¿no? O sea, en mis tiempos, y eso no es que no soy tan viejo, todo lo digital no existía, pero no existía en la forma que lo estamos viendo actualmente. Muchos negocios están creando de alguna manera para poder desintermediar los servicios y las finanzas como, como un sector bien caracterizado en ser intermediario entre varios actores, también está teniendo este fenómeno, ¿no? Uno de ellos es la parte de las fintechs en los tipos de cambio. Hace 5 años nomás existían personas que iban a la esquina y te cambiaban los soles y los dólares, como todos los conocemos. Eso ya no existe en el mercado actualmente, ¿no? Y si existe, existe en la misma expresión. Primero por el tema de la seguridad, porque nosotros sabemos que estamos en un país inseguro y que en general te pueden matar por poco. Pero lo otro es que ahora existen casas de cambio, ¿no? A nivel digital. Yo, por ejemplo, para comprar dólares yo agarro y cotizo con 5 casas de bolsas digitales y el que me da mejor precio yo cambio con ellos, ¿no? Y estos márgenes de las casas digitales han sido un disruptor en el mercado porque eran spreads, o sea, lo que te daba en la casa de cambio digital eran 10 veces más barato de lo que te daba un banco, ¿no? Y esto obligó a los bancos a bajar sus propios spreads. Y esto no es algo que yo les estoy diciendo anecdóticamente, inclusive el Banco Central ha hecho una publicación donde ha habido esta disrupción del mercado, ¿no? Entonces, existen ahora apps y negocios que te permiten a ti poder a tener ese acceso que antes era más costoso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo quiero invertir en mercados globales, voy a una app, hago mis desembolsos y me toma media hora entre invertirlo, escoger los ETFs y nada más. Antes eso era más engorroso o el ticket era más alto, ¿no? Ahora yo puedo hacerlo desde mi celular con la garantía de que sé que hay una regulación americana detrás, ¿no? No, no es que le estoy dando a Pepito de los Palotes, ¿no? Le estoy dando a un broker americano regulado que tiene cierta garantía de que mi dinero no se va a ver afectado, ¿no? Entonces, yo invitaría a todos ustedes, y yo creo que a ninguno de acá les va a ser extraño los nombres que están sonando en el mercado, ¿no? Y yo les invitaría a que puedan utilizar estos nuevos mecanismos digitales que te ayudan a ganar ese acceso que antes era mucho más difícil cuando uno tenía poco dinero. Ya mi respuesta, y creo que ya no vemos más, pero no sé si hay algo que queramos conversar también. Sí, a ver, algo más. Yo animo a los que se han conectado a que hagan sus preguntas porque la experiencia de Fernando Iberico es amplísima. Lo único que ahora se ha restringido solamente a finanzas personales, pero ha estado en España, ha mirado cosas, ha estado en varios países, ¿no? Entonces conoce mucho este juego de ganancias y de bolsa, ¿no? A ver, ¿alguien más se anima a preguntar? Aunque sea un concepto, no tengo que, de repente creen que se les clarifique un, un concepto versus otro, ¿no? O sea, para Lo que sí, lo que sí he visto, Enrique, es ahora veo mucha gente que está en Instagram, por ejemplo, y que te ayuda con muy buenos consejos en finanzas personales. Entonces, si bien es cierto, no llegamos al desarrollo de otros mercados como México, Argentina, Chile, sí creo que hay una preocupación natural de nuestra generación de tener una guía o por lo menos tener una forma de manejarnos nosotros mismos. Eso siempre ha existido. O sea, tampoco no es que estamos reinventando la rueda, ¿no? Pero sí creo que nosotros ahora como generación estamos más al tanto de las opciones, podemos ser más demandantes de lo que podemos nosotros lograr con nuestra propia vida y carrera y también con lo que los servicios financieros nos dan a nosotros, ¿no? O sea, yo no imagino a alguien
teniendo el exceso de su dinero en una cuenta bancaria de en los cuatro principales bancos y no aprovechar, por ejemplo, las oportunidades que te pueden dar unas cuentas corrientes, unas cuentas de ahorro así de liquidez, de financieras que lo puedes conectar directamente con tu banco y te dan mucho más en tasa, ¿no? Y eso es algo que no cuesta mucho hacerlo, pero obviamente involucra que uno tenga su atención a eso, ¿no? Y algo que yo tenía en su momento cuando tenía la edad de ustedes y que ahora tengo más es un poco la atención de esa parte, ¿no? Antes yo tenía muchas cosas y no tenía esa atención de vida, ¿no? Entonces, eh, y comiencen con poco. Yo creo que hay muchos estudios de cambios de comportamiento positivo que empiezan a madurar en la cabeza de la persona que los toma cuando estos se hacen de a poco, o sea, no es que les digo, oye, implementa toda esta estrategia de inversión, todo este manejo que ustedes deberían tener de sus propias finanzas personales de una manera a la vez, ¿no? Háganlo paso a paso de acuerdo a su propia velocidad y a su propio contexto, ¿no? Inclusive hay hasta series de Netflix, hay libros, o sea, inclusive dentro de la parte de publicación de libros, el segmento de finanzas personales es uno de los, si no está en el top 5 está en el top 3 de lo que es más vendido, o sea, para que vean así en general la demanda que hay sobre estos tópicos, ¿no? Bueno, qué bueno que lo has señalado, Fernando. O sea, que estamos cogiendo uno de los temas más vendedores, ¿no? Eh, por necesidad de las personas, ¿no? ¿Alguien se le ocurre alguna pregunta de octubre? Estamos en el último día de octubre. Este mes es de toreros, de procesión, de música criolla y también de fiesta de brujas, ¿no? Pero entonces no hay magia aquí, ¿no? Acá no hay magia, Fernando. Acá hay dedicación, mirar y hacer una mínima investigación. O sea, Sí, tú no tienes la vara mágica. o sea, lo que yo sí creo es que así como en general todo lo que es el campo de desarrollo personal también es otra arena bien tocada por todos nosotros. Como tú dices, Enrique, no es que hay una varita mágica, ¿no? Lo que sí importa mucho es saber cuál es tu problema, tener cierta estrategia y poder adaptarte a los cambios, ¿no? Y hacerlo paso a paso de acuerdo a tus propias velocidades, ¿no? Eh, no es mucha ciencia, pero sí lo que requiere es un manejo emocional importante, ¿no? Eh, Porque si ustedes ven lo que nosotros estamos, o escuchan lo que estamos diciendo, hay N casos de cada persona y cada familia que es un mundo distinto, porque obviamente yo estoy hablando, sí, solamente como si fuera algo teórico, pero nosotros no estamos considerando hoy qué dicen nuestros padres, nuestros amigos, en general algunos compromisos que podemos tener de manera externa. Entonces, el trabajo, o sea, las expectativas de cada uno. Entonces, yo sí creo que es importante eso, darle visibilidad, porque no es algo que nosotros necesariamente en la universidad o en algún curso que podamos tomar, eh, se hace mucho énfasis, ¿no? O sea, la historia personal que trae cada uno de nosotros es muy importante interiorizarla y poder tenerla como compañera para poder gestionarse, ¿no? Yo a una persona que no ha tenido, por ejemplo, la facilidad de poder tener estos tópicos y que, por ejemplo, tenga una edad avanzada, yo no le puedo de la noche a la mañana pretender a que sea un experto en mercado financiero, ¿no? O sea, no lo puedo hacer, no puedo romper un ciclo de vida que obviamente puede ser totalmente distinto al mío, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, conocerse a sí mismo
y ver qué cosas son las áreas de mejora personal ayuda mucho a la gestión financiera que ustedes pueden tener. Y para eso no hay una varita mágica, para eso no hay un recetario. Hay algunos principios básicos de sentido común que uno puede hacer, pero creo que la sabiduría es hacer realidad mediante acciones esos consejos básicos. Ahí está la sabiduría. No está en saber algo, está en hacerlo, ¿no? Gracias por eso último. Hay que hacer entonces, más que pensar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, curiosidad también del mercado? Fernando nos dio hace mucho tiempo una conferencia que tuvo mucho éxito, que era la psicología del dinero, ¿no? Me acuerdo mucho. Ujú. Entonces, como verán ustedes, maneja varios temas, ¿no? Eh, y se abre un poco para entender un poco la conducta de las personas, o sea, este, para que un poco el enfoque que le está dando esta charla sea un poco más, nos llegue con mayor facilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿O alguna queja, ¿no? De repente querían que les dieras una lista de dónde invertir. Antiguamente se daba, ¿no? Ahora ya nadie da nada porque ya todo está tan patas arriba que no existe esas... Sí, sí, ahí veo preguntas en el chat. ¿Qué certificaciones uno puede tener? Mira, eh, como una persona que ha tenido certificaciones oficiales reconocidas en el mercado, yo te puedo decir que la educación no necesariamente va a venir de las certificaciones, sino de lo que tú puedas aprender e implementar en tu propia vida en esta área, ¿no? Entonces yo te diría que lo más sencillo es comienza con libros que te llamen tu atención, ¿no? Este, y nada, eso. Sí. Bueno, aprovechando que nuestro expositor se ha ido a abrir la puerta de su casa, les quiero decir dos cosas. Se ha abierto 4 talleres, 4 clubes de lectura. El primer club de lectura es sobre Julio Ramón Ribeiro. Hoy día comenzamos. Después a las 7 va a haber un taller de escritura creativa. Va a haber un taller de Stephen King sobre cuentos, todo oscuro, sobre los cuentos de Stephen King, no novelas. Y por último, va a haber un club de lectura sobre cuentistas inolvidables, ¿no? Entonces, pueden entrar ahí al ROGAP, ahí está, o en Infosil están ahí las horas y los días. Ok, comenzamos el lunes. Ok, y eso por un otro lado, después tenemos los jueves culturales que van a seguir. Adelante, Fernando. Sí, entonces Digamos como que te digo, o sea, como les dije, o sea, en general, si ustedes pueden comenzar con algunos libros que les llamen la atención, inclusive con libros súper básicos y no necesariamente los más correctos, poco a poco, si esto es de en tu interés, vas a poder consumir bibliografía más elaborada, ¿no? Entonces, yo te diría, más que certificaciones, en la parte de finanzas personales, yo te diría, sigue tu curiosidad y poco a poco esto va a llevarte por caminos que van a ser importantes en tu desarrollo, ¿no? Y que los puedas implementar. Yo sé que existen varias certificaciones como el CFE, el Bloomberg, el CAIA. Existe infinidad y yo creo que eso es para personas que sí ven esto como una carrera profesional en el mundo empresarial y no de finanzas personales, sino en general finanzas, economía, mercados, ¿no? Y que no es la ruta necesaria que todos deben seguir. O sea, lo que yo sí creo es que por lo menos sí tiene que haber algún mínimo de educación financiera que uno se pueda autocultivar y eso no necesitas una certificación, lo que necesitas es sí un interés, sí una bibliografía y hablar con personas, ¿no? Obviamente una forma de poder ganar exposiciones, este tipo de charlas que se hacen, ¿no? De estos tópicos.
Eh, Creo que eso es lo principal. ¿Qué áreas uno debe aprender después? Todo lo que a ti te genere curiosidad y tú identifiques que necesitas mejorar. Inclusive hay áreas que no necesariamente existen, que uno puede hasta subestimar, como por ejemplo, cómo hacer un presupuesto. O sea, Fernando, me vas a decir cómo hago un presupuesto. Uno busca en internet y puedes encontrar desde algo muy simple hasta algo muy complejo, ¿no? Creo que lo principal es que tú puedas absorber eso y puedas implementarlo en tu vida, de alguna manera que tú lo creas sostenible, ¿no? Yo, por ejemplo, hago un presupuesto muy sencillo, sin mucho detalle. Este, Ahora existen temas que no necesariamente me vienen a la mente, pero que para ti sí puede ser importante. Y yo te diría que sigas tu curiosidad. Yo creo que cada uno puede autoevaluarse y ver qué cosa le falta para poder mejorar. Bueno, una cosita final ya, porque hemos llegado que nos falta un minuto para que se nos cierre el Zoom. Fernando es calificado con estas certificaciones internacionales, o sea, un poco le digo a Héctor que él sí sabe de lo que está hablando porque tiene varios de esos títulos en su haber, ¿no? Cuando todavía eran rarezas, ¿no? Ahora ya mucha gente los tiene, pero él los Ujú. obtuvo cuando era todavía, no eran tan populares como ahora, ¿no? Fernando, te damos las gracias por tu tiempo, porque nos has permitido desmitificar un poco y decir que podemos adquirir estos conocimientos de a pocos, como una curiosidad primero, después como una praxis, y en nuestras finanzas personales, que siempre haya un azul y no un rojo. Y te damos las gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Fernando, que te has conectado y has podido conversar con nuestros estudiantes. Y ojalá que Ujú. próximamente, próximo año, en algún momento nos des un poco más de tu tiempo contándonos otras facetas de la economía y no necesariamente personales, sino en otra área. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y mil disculpas por la demora. Chao, nos vemos.